El ser humano, el animal más problemático que existe dentro de la naturaleza, el artífice de la creación de las ciencias humanas y el responsable de este video. Desde tiempos remotos se ha querido saber cuál es la esencia del hombre, o al menos lograr tener la certeza de que éste tiene alguna. Pero algo que no podemos discutir es que el hombre siempre se ha preocupado por averiguar de dónde viene, trazarse una historia que le antecede y que de alguna manera dé cuenta del sentido de su existencia. Es esta incógnita la que llevó a los hombres a filosofar, a la filosofía, el acto de preguntarse. Pero antes de llegar a eso, el origen de las cosas se escogía, se creía o se suponía en una forma de pensar considerada prefilosófica, que vamos a llamar pensamiento mítico. El pensamiento mítico o mitológico data desde las civilizaciones más antiguas. Este pensamiento se volvió consustancial a la cultura de cada civilización. Este surgió por la necesidad de explicación en un mundo en que los humanos estaban rodeados de fenómenos naturales y eventos que no podían entender ni controlar. Los mitos sirvieron entonces para dar explicaciones más accesibles para cada fenómeno, atribuyéndolos a la voluntad de seres sobrenaturales o dioses inventados. Por lo que podríamos decir que el humano, en su afán de saberlo todo, si no se sabe una cosa, se la inventa. Y es algo que incluso podemos notar hoy en día en conversaciones con nuestras tías. Volviendo al tema, más adelante aparecieron pensadores como el famoso Sócrates, oriundo de Atenas, donde murió en el año 399 a.C., condenado a beber la cicuta. Sócrates, mientras pudo, se dedicó a educar a los ciudadanos de Atenas, basándose en dialogar con ellos en las plazas y en las calles. Sócrates les enseñaba a cuestionarse, realizándose preguntas como ¿en qué consiste ser hombre? Su educación dialógica siempre se centró en el ser humano, dialogando con sus semejantes en busca de la verdad, dándose cuenta así que ésta no se encontraba establecida de una vez por todas. Así pues, se entendía que el esclarecimiento de lo humano era la condición de posibilidad de toda verdad. Esto quiere decir que primero debíamos descifrar el dilema humano para pasar a tratar de entender los demás fenómenos sociales. Fue así como, a través de preguntas, Sócrates posibilitó acercarse a la esencia del anthropos. En ciertas medidas, pensemos por un momento en esa palabra, anthropos, que viene del griego y significa hombre. ¿Te suena? De ahí se deriva la palabra antropología, de la unión de anthropos y logos, que significa conocimiento. La antropología pretende el estudio de la humanidad en su sentido amplio. Filósofos como Descartes tuvieron aportes históricamente importantes en esta ciencia. Ahora vamos a embarcarnos en la tarea de ver la dependencia histórica en la definición de antropología, empezando por Descartes en el siglo XVI, que va a entender al ser humano como la unión de un alma pensante, siendo esta la parte espiritualista de la antropología, y un cuerpo físico como extensión, que se va a regir por la parte materialista. De allí se van a desprender estas dos vertientes a lo largo de la historia, ya que si continuamos, por allá del siglo XVIII, vemos una bifurcación de la apreciación de Kant sobre el hombre, entendiéndolo inicialmente como persona que tiene que tomarse como un fin y no como un medio, yendo por la línea espiritualista, es decir, el fin del hombre es ser persona, teniendo en cuenta lo que Kant entendía por persona. Por otro lado, Kant va a denominar como ser humano a la suma de fenómenos observables sensitivamente, lo que quiere decir a través de los sentidos, por la línea materialista. Más adelante, en el siglo XIX, aparece Maine de Biran, que entiende al ser humano como portador de un sentido íntimo, por el lado espiritualista, y a su vez como un hecho que deviene desde lo social, por el lado materialista. Si nos acercamos más a nuestros tiempos, nos vamos a encontrar con personajes históricos como Nietzsche, Jaspers, Heidegger y Sartre, que entienden al ser humano como un proyecto de existencia por el lado espiritualista y por el lado materialista como una estructura de estructuras. Cuando hablamos de la antropología, hablamos de un elemento inherente a la educación, debido a que educar sin antropología deja de ser educación para pasar a ser un vulgar adiestramiento, como el que se hace a los animales. Platón menciona algo al respecto en su Apología de Sócrates, poniendo en boca de este lo siguiente: Calias, le dije, si tus dos hijos fueran potros o becerros,
Tendríamos que tomar un cuidado de ellos y pagarle. Esto debería hacerlos aptos y buenos en la condición natural que les es propia. Y sería un conocedor de los caballos o un agricultor. Pero, puesto que son hombres, ¿qué cuidador tiene la intención de tomar? ¿Quién es conocedor de la perfección humana? Apología 20, A, B. Lo que podemos recalcar es que el ser humano es el único animal que no tiene una naturaleza preestablecida, o al menos eso podríamos llegar a pensar. Es decir, no es como un perro que se adiestra para hacer cosas de perro, sino que es un humano al que se educa a través de actos que lo harán humano. Y he ahí el problema: ¿qué hace humano al humano? Será por eso entonces que para abordar cualquier cuestión educativa es necesario referirse al anthropos, o la realidad humana. La educación no puede separarse del ser humano, ya que ambos conceptos se relacionan mutuamente. La comprensión de lo humano ilumina la comprensión del proceso educativo y viceversa. Por lo tanto, la relación entre antropología y procesos educacionales es esencial para una antropología de la educación. Para entender la educación es crucial tener una comprensión del ser humano, ya que la educación entendida como la transmisión de una cultura, de unas ideas, de un proyecto de hombre, es una actividad que se dirige específicamente a seres humanos y no a otros seres vivos. Es ahí donde surge la necesidad de la denominada antropología filosófica, la cual proporciona un marco para entender los rasgos de lo humano, lo cual es fundamental para diseñar y comprender procesos educativos efectivos. En concordancia con lo que se considere que el ser humano debe llegar a ser, esta relación se describe como una circularidad enriquecedora entre la antropología y la pedagogía. Esto significa que la comprensión del humano a través de la antropología y la educación a través de la antropología filosófica permite que éstas se retroalimenten mutuamente. Una comprensión profunda de la naturaleza humana permite la reflexión sobre la práctica educativa, y una práctica educativa reflexiva puede enriquecer nuestra comprensión de lo humano. Aunque la antropología filosófica se distingue de las ciencias empíricas, el filósofo y catedrático español Octavi Fulat, que fue gran fuente de inspiración para la realización de este video, subraya que debe apoyarse en los datos ofrecidos por las ciencias empíricas, ya sean naturales o sociales, a pesar de que esta antropología filosófica no puede quedar limitada por ninguna ciencia. Estos datos resultan necesarios para que ésta tenga medios por los cuales empezar. El hombre es una realidad en constante cambio y construcción, por lo que no es una tarea fácil la significación del fenómeno humano. Es por esto que los hechos conocidos, o al menos construidos por diversas ciencias, serán imprescindibles para la filosofía antropológica y su estudio. La educación es un proceso de antropogénesis, es decir, un proceso de creación y desarrollo del ser humano. La educación no solo transmite conocimientos o habilidades, sino que moldea y transforma el ser humano en todas sus dimensiones. Este proceso de educación es esencialmente un proceso de humanización, donde el ser humano se desarrolla y realiza su potencial. Por otro lado, la dimensión filosófica de la educación es crucial porque permite abordar al ser humano desde la pregunta. La educación debe considerar no solo los aspectos técnicos o prácticos, sino también las preguntas fundamentales sobre el sentido de la vida, la libertad, la ética y la realización personal. Una educación completa debe promover el desarrollo del ser humano con base en el proyecto que se tenga de este, que será establecido gracias a la antropología filosófica, debido a que ésta propende a cuestionarse sobre las potencialidades del hombre más que los hechos reales que la rodean. Finalmente, podemos concluir mencionando que la antropología filosófica será un elemento indispensable para establecer los objetivos de la educación, gracias a formular un proyecto del hombre basándose en primera instancia en las ciencias empíricas para atender inicialmente las concepciones del hombre y así poder enunciar sus potencialidades, pues la antropología filosófica trasciende los enfoques puramente descriptivos de las ciencias, debido a que ésta se dedica a explorar las dimensiones existenciales, simbólicas e históricas del ser humano en relación consigo mismo.